Muy buenos días, chicos del bachillerato. Nuevamente vamos a continuar haciendo problemas del tópico número 8, donde vamos a hablar acerca de la intensidad de la radiación de una estrella. En este caso, el problema nos menciona lo siguiente. Nos dice así: la intensidad de radiación a partir de una estrella, bueno, a partir de la superficie de una estrella y un planeta es I. La distancia entre la estrella y el planeta vale D. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es, voy a dibujar aquí nuestro planeta y nuestra estrella. Y ahora sí, toda estrella tiene una cierta temperatura. Su esta de aquí, él debe tener una temperatura y al momento de saber que este cuerpo tiene una temperatura, nosotros también sabemos de que él emite radiación. Y esa radiación emitida, él va a ser una fuente de radiación, así que aquí hay una potencia. Una potencia que podemos calcularlo con la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, pero también podemos saber de que aparte de tener una potencia, también podemos medir la intensidad con que esta radiación va a alcanzar al planeta. Si este planeta se encuentra a una cierta distancia, si se encontrara en la superficie de esta estrella, tendría una intensidad, pero a medida que se va alejando de la fuente, entonces su intensidad va a estar disminuyendo. ¿Cuál es la relación? Y eso es lo que nosotros vamos a averiguar. Nos dicen que cuando él se encuentra a una distancia d, recibe una intensidad, aquí vamos a colocar cuando está a una distancia de la estrella, entonces él recibe una intensidad de radiación que es I. Ahora nos dicen, ¿cuál será la nueva intensidad cuando la distancia ahora vale d cuartos? Entonces vamos a ver aquí. Para hacer este cálculo, lo primero que nosotros vamos a plantear en nuestra teoría. Nuestra teoría nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos una fuente que emite radiación, que debe estar aquí con una potencia P, entonces esa fuente con una potencia P debe estar emitiendo radiación y esa radiación debe estar expandiéndose por todo el espacio que está rodeando a este cuerpo o a esta fuente. Y la ley que debe obedecer debe ser la ley de la intensidad, donde nos dice intensidad es potencia sobre área. Y esto, el área, es el área que se va a formar a partir de la fuente hasta donde el cuerpo se encuentre, debemos encontrar el área de esa esfera. Y el área de esa esfera debe ser igual a 4pi por el radio al cuadrado. Entonces nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente, que la intensidad y el área tienen una relación. La relación de la intensidad con el área es una relación inversa, inversamente proporcional. Eso quiere decir lo siguiente, que a partir de esta ley nosotros podemos decir de que si la fuente es la misma, la fuente que emite no va a cambiar, entonces podemos llegar a la siguiente relación, que el producto de la intensidad multiplicado por la distancia SR elevado al cuadrado siempre debe ser una constante. Por esto de aquí es la ley de la cuadrática, de la distancia al cuadrado. Entonces, esta ley es lo que nosotros vamos a aplicar. Entonces, si nosotros tenemos una fuente y esa fuente emite radiación, una misma fuente que emite radiación y tenemos un cuerpo a una cierta distancia, vamos a decirla a una distancia A, y luego tenemos otro cuerpo a una distancia B, nosotros podemos calcular la intensidad en B, podemos calcular la intensidad de A solamente con esta relación. La intensidad por su distancia al cuadrado es igual siempre a una constante. En otras palabras, en nuestro primer caso, en nuestro caso número 1, tenemos a que este planeta se encuentra a una distancia D y él recibe una intensidad I. Cuando la potencia que emite esta estrella vale P. Pero también nos dice lo siguiente, ahora queremos que analices el caso cuando tenemos una estrella, mire, un planeta, pero ya no a una distancia de, sino a una distancia de cuartos.
Entonces, cuando se encuentra una distancia de d cuartos, ¿cuánto debe ser la nueva intensidad? Entonces, aquí vamos a llamarle intensidad nueva. ¿Qué es lo que nos dice? Que el producto de esa intensidad por la distancia, ese producto de aquí, debe ser igual al producto también de él por él. Pero recuerda, es esta distancia elevado al cuadrado. Entonces, ahora sí, vamos a agarrar y vamos a utilizar esa relación. Esto es nuestro caso número 2. Entonces, la relación sería así. La intensidad multiplicado por la distancia elevado al cuadrado debe ser igual a la intensidad nueva multiplicado por la distancia, pero esa distancia es d cuartos elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos lo siguiente, y por d al cuadrado debe ser igual a la intensidad nueva multiplicado por d al cuadrado y aquí abajo 16. Y así podemos simplificar, d con d se cancelan y este 16 pasa a multiplicar. Así que nos va a salir que la nueva intensidad de este planeta, de este otro planeta que se encuentra a una distancia que es la cuarta parte, debe recibir 16 veces más radiación comparado a la estrella, al planeta que se encuentra a una distancia de. Y la respuesta para este problema sería la C. Continuando con este tema, ahora tenemos el siguiente problema. Nos dice así, la potencia emitida por la radiación electromagnética del Sol es aproximadamente 4 por 10 a la 26 watts. Esta es la potencia. El radio de la órbita de Marte alrededor del Sol es aproximadamente 2 por 10 a la 11 metros. ¿Cuál es el valor estimado de la potencia incidente en un área de 1 metro cuadrado? Bueno, en el radio de la órbita de Marte. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es entender dónde está Marte, cuál es el Sol y además, bueno, y la Tierra. En esta imagen nosotros tenemos a una fuente que se encuentra, que es el Sol, que se encuentra a una cierta temperatura. Y el hecho de que él se encuentra a una cierta temperatura, según la primera ley de la radiación, todo cuerpo que tiene una temperatura mayor de 0 grados debe emitir radiación. Y esta radiación va a viajar a través de todo el espacio y va a llegar hasta aquí, hasta Marte. Pero no solamente va hacia Marte, también puede ir hacia la Tierra y hacia otros lugares del espacio. Y ahora, ¿qué debemos nosotros encontrar? Primero, vamos a encontrar y cuánto vale la intensidad aquí en Marte. Los datos son los siguientes. Desde el Sol hasta, hasta Marte hay una distancia. Esa distancia nos dicen de que vale 2 por 10 a la 11 metros. Eso sería nuestra distancia que nos están indicando. 2 por 10 a la 11 metros. Número 2. La intensidad, la potencia. La potencia del Sol para emitir la radiación, esa potencia vale 4 por 10 a la 26 watts. Entonces, si el límite radiación energía por cada segundo es de 4 por 10 a la 26, esa radiación va a llenar todo el espacio, todo a su alrededor. Pero lo que va a llegar hasta Marte, su intensidad debe depender mucho de la distancia. Ya hemos visto en el problema anterior, donde la ley del cuadrático, de la distancia al cuadrado, nos dice lo siguiente, que la intensidad, vamos aquí, vamos primer paso, calculando la intensidad en Marte. Entonces, la intensidad en Marte debe ser calculado de la siguiente manera. Intensidad debe ser igual a potencia dividido entre el área, o mejor dicho, 4pi por la distancia que hay desde el Sol hasta Marte. Esto debe ser el radio de toda esa esfera que se va a formar desde el centro del Sol hasta el centro de Marte. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar los datos. A ver, vamos a colocar la potencia. La potencia es 4 por 10 a la 26 watts. Aquí es 4pi. El radio debe ser 2 por 10 a la 11 metros, todo elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar una intensidad. A ver, vamos a utilizar nuestra calculadora.
Entonces, para poder encontrar esto. Y esto nos sale así. 1/4pi. Ahora, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Vamos a desarrollar de una forma un poco más lenta. Aquí arriba sería 4 por 10 a la 26. En la parte inferior sería 4pi por esto elevado al cuadrado. Sería 4 por 10 a la 22. Arriba es watts, abajo es metro cuadrado. Y ahora, desarrollando esto, nos va a salir lo siguiente. Vamos a eliminar 4 con 4 y por teoría de exponente 10 a la 26 entre 10 a la 22 nos sale así. 1/4pi. Vamos a dejarlo solamente ahí, 1/4pi, y aquí arriba tendríamos 10 a la 4 watts metros cuadrados. No nos olvidemos que siempre la intensidad tiene estas unidades. Ahora, esta es la cantidad, es la intensidad que recibe de toda la radiación que llega, es la que recibe aquí Marte. Ahora nos vamos a la siguiente parte. Lo que nos van a preguntar es ¿y cuánto vale la potencia incidente? Entonces, en la parte B vamos a calcular la potencia incidente. La potencia. Pero ¿cómo calculamos la potencia? Recuerda la fórmula. La fórmula es intensidad lo podemos relacionar con la potencia. Y para eso vamos a primero analizar lo siguiente. Marte. Marte aquí está. Y Marte va a recibir radiación. Radiación del Sol de esta manera. Va a estar recibiendo. Y esa radiación lo vamos a estar exponiendo de esta manera. Esta intensidad, esa intensidad que va a estar bueno, esa intensidad de energía que viene desde el Sol, le vamos a llamar simplemente I. Este I ya sabemos cuánto vale. Vale 1/4pi por 10 a la 4. Pero ¿qué es lo que necesitamos? La potencia incidente en un área de 1 metro cuadrado. Entonces, 1 metro cuadrado de toda esta superficie solamente queremos para una determinada área, una pequeña área. Y esa área vale 1 metro cuadrado. Entonces, ¿cómo encontramos aquí la potencia? Para encontrar la potencia o la energía que cae por cada segundo en esta unidad de área, en este metro cuadrado, simplemente aplicamos nuestra fórmula de intensidad. Intensidad es igual a la potencia dividido entre el área donde está chocando esta energía. Y esa área vale 1 metro cuadrado. Así que nosotros reemplazamos los datos y tendríamos esto. 1/4pi multiplicado por 10 a la cuarta debe ser igual a la potencia dividido entre 1 metro cuadrado. Si pasamos todo esto a multiplicar, vamos a tener ya la respuesta de la potencia, pero necesitamos una potencia aproximada. Y la potencia aproximada, cuando dividimos 10 a la cuarta entre 4pi, nos va a salir un valor de, espera aquí, todo eso nos sale un valor de 7,9 por 10 al cuadrado. Entonces, esto sale 7,9 por 10 al cuadrado watts. Esta es la potencia recibida por este metro cuadrado, pero lo vamos a aproximar. Necesitamos aproximarlo. Y 7,9 se puede aproximar a 10. Y 10 por 10 al cuadrado sería 10 al cubo. Es un valor aproximado de la potencia. Así que la respuesta para esta pregunta debe ser la A. No se olviden de que la parte de la teoría de aproximaciones lo hemos visto en el tópico número 1. Continuando con el siguiente problema, nos dice así. A ver, chicos, dice, cada metro cuadrado de la superficie del Sol emite S joules por segundos. Aquí viene la primera parte. El radio del Sol es R y el Sol, bueno, tiene una distancia media de R hasta la Tierra. ¿Cuál de los siguientes es, bueno, la potencia solar incidente por unidad de área? Entonces, vamos a ver aquí. Cuando te hablan de potencia solar por unidad de área, te están diciendo potencia entre área
Esto sería potencia entre área, es esto, potencia por unidad de área. Y potencia entre área no es nada menos que intensidad. Entonces, lo que nos están pidiendo es cuál es la intensidad, pero cuando llega a la atmósfera de la Tierra. La primera parte es algo también muy importante que nos dice que cada metro cuadrado de la superficie del Sol emite esta cantidad. Entonces, veamos aquí. Para poder entender qué es lo que está sucediendo, entonces debemos colocar una imagen que nos ayude a poder comprender lo que nos están mencionando. Wow, y esta imagen salió gigantesca, cosa que lo vamos a reducir su tamaño y ahí tenemos. A ver, ahora sí. Entonces, veamos aquí. Nos dice que cada metro cuadrado del Sol, bueno, primero sabemos de que el Sol ya tiene su radio. Tiene un radio, tiene un radio de R. Y aparte de eso, nos dice de que cada metro cuadrado, es decir, cada pequeño metro cuadrado de aquí está emitiendo radiación. Y esa radiación que emite es S joules por segundo. S joules por segundo no es nada menos que la potencia. Siempre que es joules por segundo, potencia. Ahora, si aquí tú tienes un metro cuadrado para un área de un metro cuadrado, entonces esto es la potencia solamente de un pequeño espacio del Sol. Pero si quisiéramos la potencia para el Sol, completamente para el Sol, nosotros vamos a decir así. La potencia del Sol debe ser igual a la potencia, a la potencia de cada metro cuadrado. Aquí sería S dividido entre un metro cuadrado, pero a esta potencia por cada metro cuadrado debes multiplicarlo por todo el área del Sol. ¿Y cómo encontramos el área del Sol? Simplemente el área del Sol es la superficie y la superficie es 4pi por el radio elevado al cuadrado. Si el radio del Sol vale R, entonces tú multiplicas la potencia por cada metro cuadrado, lo multiplicas por por la superficie, por toda la superficie, ya tendrías la potencia del Sol. Así que la potencia del Sol será la siguiente. La potencia del Sol nos va a salir, haciendo los cálculos, nos sale así. 4pi por r cuadrado multiplicado por s. Ya tenemos la potencia del Sol. Si esa es la potencia con que la energía solar va a estar saliendo, pero en toda la superficie, ahora a una distancia, que nos dicen a una distancia r, donde se encuentra la Tierra, ¿cuánto vale su intensidad? Entonces, la distancia hasta aquí, la distancia media, vale R. ¿Cuánto sería la intensidad? Y recuerda, intensidad es potencia entre área. Ya tienes la potencia y ahora solamente nos falta el área. Y el área no es el área del Sol, sino es el área de toda esta esfera que se debe haber formado alrededor del Sol, que tiene una distancia de R. Entonces, aquí nosotros vamos a indicar lo siguiente. Con esta idea, entonces vamos a hacer los cálculos. Para calcular esta intensidad, entonces nosotros vamos a dibujar nuestro diagrama de esta manera. Ya sabemos que la potencia del Sol lo hemos calculado así, 4pi por r cuadrado por s. Y ahora la distancia que tenemos aquí entre el Sol y también nuestro planeta vale r. Y entonces la fórmula de la intensidad es potencia sobre área, pero el área va a ser el área de toda esta esfera. Aquí vamos a tener una esfera y esa esfera nosotros debemos entenderlo así. La radiación se va a esparcir de una forma tridimensional en 3 dimensiones por todo el espacio. Y así que la intensidad en esa esfera debe ser calculado de esta manera. Intensidad debe ser igual a la potencia. Y esta potencia ya lo tenemos. Entonces, la potencia nosotros ya lo hemos calculado y esa potencia, la potencia del Sol, debe ser igual a 4pi r cuadrado multiplicado por s. Pero el área, recuerden de que intensidad es potencia sobre el área y el área sería el área de toda esta gran esfera, que es 4pi por el radio o la distancia media desde el Sol hacia la Tierra. Así que esta intensidad debe ser igual. Se cancela los 4pi, 4pi con 4pi
Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. R sobre R mayúscula al cuadrado por S. ¿De dónde saco esto? Bien, de aquí. R al cuadrado con R mayúscula al cuadrado tienen diferentes bases, pero los exponentes son iguales. Así que esto sería nuestra respuesta para este problema. Y la clave, a ver, la clave sería la clave B. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo.